de ley, no sin discusiones que ayer llevaron varias horas y que implicaron, por ejemplo, la participación del expresidente y candidato por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, quien jugó una baza política importante. Ayer le planteó a la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, su compromiso de que en caso de llegar al gobierno, ser nuevamente presidente, iba a impulsar un proyecto de ley que garantizara que esta ley quede en funcionamiento y no sea declarada inconstitucional. Esto fue de alguna manera una jugada de Tabaré Vázquez para intentar frenar el proyecto tal cual se va a votar hoy, pero no hubo forma. Incluso la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, se reunió con Óscar Andrade, el secretario general del Sindicato de la Construcción, el ZUNCA, ayer en la tardecita, le transmitió esta idea, pero Andrade se negó. Andrade, que no vota hoy, ¿no? Porque hoy no es senador, pero esa negativa de Andrade se extiende, digamos, es una negativa a que los senadores del Frente Amplio no voten la ley o le apliquen cambios a la ley. Ahora lo vamos a preguntar, pero qué poder, ¿no? Además tenemos que tomar en cuenta que el presidente Mujica marcó que tenía dudas en su momento sobre la aplicación de esta ley en caso de que fuera sancionada. Sí, además hizo salir públicamente a Tabaré Vázquez con el tema, que Tabaré Vázquez generalmente tiene salidas muy esporádicas y muy analizadas, no sale espontáneamente. Jugó una baza importante ayer Vázquez, hizo una propuesta, la trasladó a través de la presidenta del Frente Amplio, pero no fue suficiente de todas maneras para frenar el proyecto que se va a votar hoy. Seguramente lo saben muchos de los que están pasando en estos momentos por allí, por el Palacio Legislativo. El ZUNCA se va a movilizar por esta situación. Y ayer, más allá de que todo viene, digamos, con el aspecto de ser aprobado, van a estar, anunciaron que iban a estar en la jornada de hoy y por lo tanto va a haber seguramente obstrucción del tránsito en esa zona, que además, ya debe haber comenzado. Sí, ya se está armando el escenario allí frente al Palacio Legislativo, ubicado entre el edificio viejo y el anexo, y además hay un paro de 24 horas hoy, ¿no?, en la construcción por esta razón. Señores, estamos en línea con el senador Luis Galo de Asamblea Uruguay. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días para ustedes también. Igualmente para nosotros, de recibirlo. ¿Qué comentario nos hace frente a esto, que parecía que estaba en una situación de reflexión profunda y de dudas, lo que no está mal, desde el sentido de cuando se legisla, observar todos los detalles y todos los aspectos, y haber sido impulsado, tal como Leandro lo venía contando recién, hasta prácticamente asegurarse la sanción de la ley en la jornada de hoy? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué convenció a los senadores de que las dudas que tenían previamente, no eran razonables? En el caso del Frente Liber Seregni, que hasta último momento se planteó la necesidad de un cambio en el articulado para los efectos de darle esa certeza jurídica que nosotros creemos que la ley debe tener y que puede hacer plantear en una eventualidad de inconstitucionalidad, primó el criterio que siempre y conducta que siempre hemos tenido dentro del Frente Amplio y dentro de nuestra propia fuerza política, el hecho de que todos los temas se discuten en profundidad, se deciden, pero después cuando hay mayorías, esas mayorías se acompañan. Es decir, ese es un criterio y mantener esa coherencia llevó a que los senadores del Frente Liber Seregni resolviéramos que en función de que esa mayoría que se había instalado en la reunión anterior de la Cámara de Senadores, por las cuales, a pesar de que muchos de ellos consideraban también, Enrique Rubio fue uno de ellos, que en definitiva había que hacer algún cambio a los efectos de darle esa seguridad, sin embargo, una mayoría primó el hecho de que, los cambios que se
deberían hacer, no deberían ser hechos en función de que el proyecto de la Cámara de Diputados era intocable, en función de que ya había sido analizado durante mucho tiempo y se creía en definitiva que era el mejor proyecto. Nosotros, digamos, votamos, vamos a votar este proyecto, pero con la salvedad de que, dos salvedades. La primera es el hecho de que nosotros estamos absolutamente convencidos de que tiene que haber una ley. En eso no hay duda, me parece que esta votación unánime, hay acuerdo general sobre eso, ¿no? Es el acuerdo general de que tiene que haber en casos de siniestralidad grave, cuando hay responsabilidad y esa responsabilidad está bien concreta, bueno, esa responsabilidad debe ser transformada en delito y sancionada. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Es muy grave el problema de la siniestralidad, es muy grave el problema de la mortalidad, todos sabemos lo que está ocurriendo frecuentemente y sabemos también que en algunas circunstancias, no en todas, hay responsabilidad empresarial. Muchas veces eso no es así, también es cierto, y entonces eso es lo que en definitiva nosotros queríamos que la ley, en fin, de la lectura de la ley surgiera claramente. Cuando hay responsabilidad comprobada, fehaciente, que no dé lugar a dudas, ¿cómo puedes darlo esta lectura de este proyecto? Así que en ese sentido, digamos, la votación de esta ley por parte de la unanimidad está, digamos, el primer hecho referente es que la necesidad de haber ley. Es cierto que hay determinadas situaciones que hacen diferente la posición de unos y otros. Mientras algunos senadores consideran la necesidad de decir, consideran que esta ley está bien, que no hay que modificarla en función de que no hay inconstitucionalidad, otros senadores que van a votarla, lo van a votar en función de que, el hecho del cambio, a pesar de que consideran de que debería haber alguna modificación, consideran también que el cambio retrasaría el proceso de la ley, sí, lo dificultaría y entonces eso sería un inconveniente. Ahora, Galo, esto no se en este caso no se aplicó lo de la disciplina partidaria, ¿verdad? No, se aplicó, no. Y entonces, ¿por qué este tema? Porque a veces las minorías pueden tener razón sobre exactamente, pero hay digamos, un criterio, ya nosotros tenemos un criterio formado en el sentido de que los partidos políticos tienen que funcionar con determinados criterios de uniformidad, aun cuando dentro de los mismos se den circunstancias de que hayan mayorías y minorías circunstanciales. Eso está absolutamente comprendido. Exacto, ese es el criterio que se manejó. Quedó claro. Acá no hay tema de voto imperativo, no ese es el criterio desde nuestro punto de vista. Quedó claro. Sí. Ahora, senador, ¿qué utilidad tiene sancionar una ley que corre el riesgo de ser calificada de inconstitucional? Sí, corre el riesgo, exactamente, y ese es nuestro criterio, corre el riesgo. Eso no significa que debe ser que va a ser catalogada de inconstitucional. Bueno, no, claro, no. Corre el riesgo, también dijimos. Es cierto que hay opiniones diferentes. Sí. Hay opiniones de otros asesores. Por ejemplo, ayer nosotros conocimos una opinión muy fundada del doctor Corseñac, que es un referente político de la izquierda, en el sentido de que él considera de que, en este caso no hay riesgo. Hay otros también asesores que también plantean eso. Es decir, es una eventualidad. Nosotros consideramos que es una eventualidad probable, pero los hechos demostrarán. Es decir, ¿cuándo se va a demostrar esto? Cuando desgraciadamente se dé una circunstancia de una muerte de un trabajador, que se aplique la ley, que el juez aplique la ley y que aquel que se le aplicó, plantee el recurso, y después que la Suprema Corte de Justicia analice y determine sí o no. Es una eventualidad, no es una seguridad. Nosotros creemos que es muy probable, que es muy probable, pero no es una seguridad. Está absolutamente claro. Galo, en un minuto, la ley concretamente establece entonces responsabilidad de los empresarios. ¿Desde qué sentido? Del sentido de no darle, por ejemplo, el material adecuado al trabajador, el de no hacerle trabajar en condiciones que sean aceptables,
Exactamente. Hay toda una reglamentación, digamos, Sí. que, en ese sentido en materia de seguridad. Es decir, uno aspiraría a que el juez determine realmente cuando hay una responsabilidad. Esa responsabilidad se determina cuando el empresario no tomó, y que esté demostrado y comprobado, las medidas necesarias, preventivas a los efectos de que el accidente no se produjera. Bien. Es decir, cuando el accidente se produce por una negligencia o impericia del obrero, cosa que a veces sucede, y eso se demuestra, es decir, esa responsabilidad no se trasladará al empresario. Pero cuando el empresario no tomó las medidas y los recaudos necesarios en todas las medidas en materia de seguridad para prevenir el accidente, y eso está demostrado, bueno, en ese caso el juez deberá laudar. Así está planteado. Por eso Bien. la ley es necesaria, sin ninguna duda. Me parece que en el mundo ya existen en otros países. Sí, en esto hay coincidencia completa, ¿no? Sí. Es decir, no solamente dentro del Frente Amplio, Sí. sino que también dentro seguro, de los otros partidos también han señalado, aún en la discrepancia, que... Exactamente. Es la forma la que en definitiva dio lugar a toda esta discusión, que yo creo que es una discusión, como siempre, una discusión sana, en el sentido de que me parece que las leyes así deben ser analizadas y así deben ser puestas, pero también es cierto, y en ese sentido le ratifico nuestra posición, que un partido político debe tener una conducta y una coherencia, en el sentido que cuando toma decisiones, esas decisiones, cuando hay determinadas mayorías, se deben respetar. Lo que nunca nos quedó claro, Galo, perdón, que mencionaba Leandro recién, era si el partido realmente había tomado la decisión, porque sus líderes, si tomamos como líder al actual presidente de la República, y si tomamos en cuenta al precandidato, el doctor Tabaré Vázquez, estaban en una situación mucho más cautelosa. Exactamente. Es decir, quienes lideran, los líderes existen en todos lados, ¿verdad? Exactamente. Y son necesarios, ¿verdad? Sí. Muchas veces son nefastos, pero muchas veces son realmente los hombres que catalizan las mejores, las ideas a partir de las cuales un partido político comienza a accionar. En este caso, no digo que fueran desobedecidas, pero sí no fueron escuchadas. Sí, fueron la opinión del doctor Tabaré Vázquez, transmitida ayer en la mesa, en la bancada por la presidenta, fue en el sentido de que reafirmar la necesidad de la ley. Sí. En eso hay coincidencias. Sí. Que se debía ser muy cauto en el sentido de darle a la misma la seguridad necesaria de la permanencia en el tiempo. Fue un mensaje muy claro. Y el otro mensaje es que sí, aprobada la ley en las circunstancias que fueran, diera lugar a dudas, en la posibilidad de que el Frente Amplio pudiera ganar la próxima elección, y en la posibilidad y eventualidad que él fuera presidente, si hubiera dudas con respecto a la ley, se harían las modificaciones necesarias. Ese fue el mensaje. Bien. Ese fue el mensaje. Senador, Es decir, ¿cuál aspecto del proyecto es el que usted no comparte? y es el artículo primero, en cuanto a establecer que la omisión empresarial en general pueda determinar, digamos, responsabilidades. Nosotros creemos que hay que especificar más claramente, así que el juez no tenga, digamos, que muy hacer elástico, claro. la interpretación, que puede ser correcta o no, pero una interpretación al fin de una ley que diluye demasiada la responsabilidad. Pero entonces, ¿cuál es el riesgo si se aprueba así el proyecto como se va a aprobar? Y el riesgo es que un juez pueda determinar, con su criterio, que la redacción que da lo ampara a que la causal que está determinada esté dentro de la ley. Es decir, al no tener una descripción clara y concreta de cuáles son aquellas circunstancias que realmente determinan la responsabilidad, sí, puede dar lugar a esa duda que el juez pueda tener y la aplicar. Ese es el riesgo. Bien. Ese es el riesgo. Entonces, ¿Usted considera que la ley puede ser utilizada como una herramienta para mandar a una persona presa, digamos? sí, pero vamos también a detener muy claro, el único que puede hacer eso es el juez. Es decir, yo no
quiero... Sí, pero el juez aplica la ley, Galo. Por eso, el juez aplica la ley, entonces a criterio del juez. Es decir, quien manda a una persona presa es el juez. Entonces, el juez cuando tiene, digamos, una ley donde, en definitiva, la amplitud de criterios para manejarse es muy amplia, bueno, con buena fe puede equivocarse y puede mandar a una persona presa que en realidad, bueno, esa responsabilidad no sea por una equivocación de aplicación del juez. Por eso nosotros queríamos darle un instrumento más concreto, más concreto, es decir, que la omisión sea una omisión demostrada. Más quisimos ayer introducir una nueva modificación con la definición de omisión deliberada, es decir, que fuera más allá de, digamos, de lo vago que podía ser la otra redacción. Bueno, eso tampoco tuvo andamiento, nosotros trabajamos hasta último momento a los efectos de lograr eso, bueno, no se pudo y bueno, en definitiva, hoy la bancada del Frente Amplio va a votar este proyecto de ley, las salvedades nosotros en la sala la vamos a manifestar, y bueno, se cierra o no, veremos un capítulo de una ley que realmente a lo que hay que rescatar es que yo creo que no solamente nuestra fuerza política, sino muchos sectores de la sociedad de alguna manera estaban esperando, porque las tragedias que se están dando en la construcción son demasiado frecuentes, y además lo que quería decirle, y con esto termino, perdone, la legislación comparada muestra que en muchísimos países estas leyes están avanzando, y más, con demostraciones estadísticas que desde el momento que se empezaron a aplicar bajó la siniestrabilidad en forma realmente significativa. Eso también no es menor. Nosotros esperamos también que esta ley en ese sentido actúe de la misma manera. Sabe, senador, que en las últimas horas han surgido varias críticas, obviamente muchas desde sectores políticos no frente amplistas, que dicen, bueno, Asamblea de Uruguay, siempre que se presenta un proyecto de ley más de espíritu más de izquierda, se opone, pero después termina levantando la mano. Es decir, la explicación a eso es, digamos, la que le dije al principio. Nosotros, nuestra conducta, desde el momento que se fundó Asamblea de Uruguay, lo hemos repetido, es el criterio en el sentido de tomar decisiones, de que una vez discutido en profundidad el tema, y una vez tomada, si la organización política que sea, ya sea Frente Amplio o mismo Asamblea Uruguay, se toma la decisión y esa decisión es por mayoría, no es la unanimidad, se acompaña a los efectos de dar coherencia a las decisiones del partido. Ese es el argumento que hemos tenido, tenemos y vamos a seguir teniendo en todas y cada una de las instancias que se dé estas circunstancias. Lo que pasa es que políticamente eso significa que básicamente que se piensa lo mismo, se piensa que el proyecto está bien, porque cuando un legislador vota, el proyecto se transforma en ley. No, lo que determina es que se acompaña el proyecto que la mayoría del partido consideró conveniente. Eso es lo único que determina. Eso no significa que se puedan hacer las salvedades que en definitiva se van a hacer, hacemos y se van a hacer. Claro, pero usted eso no condiciona otra conducta nada más que eso. Claro, pero usted lo plantea desde la visión orgánica, orgánica del sistema político, y en este caso de un partido. Pero desde la visión del votante, el voto transforma un proyecto en ley y la ley se aplica y manda, en este caso, preso a un empresario en función de la determinación de un juez. Es decir, para el votante, Asamblea Uruguay vota igual que el Partido Comunista. Sí. Y transforma en ley un proyecto de ley igual que el Partido Comunista. Vota porque vamos a entendernos que nosotros también que queremos que haya ley. Es decir, que esa ley pueda ser perfectible, bacanudo, pero nosotros no decimos que no haya ley. Es decir, no votamos algo que esté fuera de nuestra convicción de que en este caso objetivo haya una ley. No, nosotros votamos una ley. Votamos convencidos de la necesidad de que haya una ley. Que creemos que esa ley tiene que tener alguna modificación, eso es otra cosa, pero el sentido primero es la necesidad de que haya ley. Nosotros, decir, este acompañamiento quedó claro, va en ese sentido. Quedó claro. Va en ese sentido, es decir, a pesar de las salvedades, pero no es que estamos votando algo que va contra nuestra convicción.
No, Bien. Nuestra convicción es que haya ley, por eso Bien. la votamos, aunque las salvedades siempre están puestas de manifiesto. Senador Luis Galo, Asamblea Uruguay, gracias por este tiempo. No, Que gracias tenga a buena usted, buenos jornada. días, Hasta hasta pronto. Adiós. Tengo el mismo concepto que tenés tú, Leandro. Creo que de cualquier manera la discusión iba a ser